La Casa Invita es una plática entre amigos donde promovemos el diálogo y la diversión. Cada semana, el equipo de Alitas Friends, compuesto por Eli, André, Rodri, Chema, Néstor, Edgar. Aquí hablaremos de distintos temas, desde tópicos muy serios hasta anécdotas y experiencias muy divertidas. Advertencia. En este programa, cada persona es responsable de la opinión que exprese. Esto no necesariamente representa la opinión de todo el equipo. Este programa puede tener sarcasmo, chistes de mal gusto y burlas. Se recomienda discreción. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa el tiempo que nos estén escuchando. Espero que todos estén muy bien. Como podrán ver en el título, hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo. Y me encantaría, primero presentarme. Yo soy Chema, junto con todos los demás. Preséntense, por favor. hola. hola. Hola, hola. hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Muy tan buenos güey días. soy tan güey que desactivé el altavoz y ya no sabía cómo volverle a aprender. Hola, hola. Muy bien. Hola. Muy bien por mí. Muy bien, siguiendo con la introducción, a mí me encantaría iniciar este capítulo con una pequeña frase de Aristóteles que dice: la inteligencia no consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Ahora, ¿por qué escogí esta frase? Porque va muy de la mano con el tema que se va a tocar hoy. Y bueno, en lo personal, quiero empezar diciendo un poco de la historia del sistema educativo que tenemos actualmente. La verdad, es obsoleto el sistema que se tiene porque este se planeó hace más o menos 2 siglos, ahí por la Revolución Industrial. En esos momentos, pues estaba llevando a cabo tanto las fábricas como la educación, bueno, las escuelas. Entonces, lo que estaban implementando en las escuelas era que la gente no pensara, siguiera órdenes, no cometiera errores, porque obviamente en las fábricas se, se podía perder mucho dinero si se cometía alguno de estos. Entonces, básicamente por eso el sistema sigue igual desde hace tanto tiempo. Y bueno, algo bueno de esta pandemia es que va a obligar a que se actualice o muera, porque obviamente las clases presenciales, incluso estábamos comentando, pues ya se dio por finiquitado, ¿no? ¿Algo que quieran comentar ahorita? Bien, Chemita, Se bien. Como supone, maestro, ya te sacaste 9. Te faltaron mencionar fechas. Yo te pondría 9. también se supone que la parte esta en la que muchas veces se comenta de que es un sistema implementado por competencias, se supone que es basado en un modelo europeo y creo que ahí hay gran parte del problema, ya que no está pensado específicamente para el país, sino prácticamente está copiado al carbón y no toma en cuenta las diferencias culturales o las necesidades económicas que van a tener las personas al terminar su educación. Sí, exactamente. Realmente, pues haciendo alusión a la frase de Aristóteles, pues realmente todo lo que aprendemos, por ejemplo, dentro de la universidad, muchas cosas de las que ya hemos aprendido, pues van a pasar. Entonces, se va a desactualizar. Entonces, realmente no tiene gran relevancia tomar esta educación 4 años cuando bueno, para empezar, el mundo se mueve rapidísimo, ¿no? Y estar 4 años sentados aprendiendo algo que va a pasar, o bueno, que se va a desactualizar una vez que salgamos, se me hace algo un poco ilógico para la época en la que vivimos. ¿Qué más podemos decir? Yo quería mencionar con respecto al modelo que mencionó Eli. eh, el tiempo que los dos, el tiempo cuando estuve en España, el sistema de la primaria es muy parecido al sistema de aquí. Sí, es completamente lo de las competencias, pero bueno, también fue segundo o tercer año, no es como que te des cuenta mucho de los aspectos que vas a, que vas a desarrollar, pero con lo que corresponde a la preparatoria sí se nota completamente, incluso hay cosas que se llaman investigación por competencias. Y es muy interesante porque las personas, creo que eso ya, como menciona Eli, tiene que algo que ver con lo cultural. Allá las personas tienden muchísimo más
a buscar la información, a ser proactivos en la cuestión de aprender y en la cuestión de mejorar los conocimientos que ellos tengan. No es, por ejemplo, algo que aquí jamás vamos a ver, es, por ejemplo, hay algo que le dicen bloque, y bloque significa meterte a tu cuarto todo el día a estudiar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y todo el día estar estudiando durante el periodo de exámenes que dura aproximadamente 2 semanas, y son 2 semanas que no sales de tu cuarto hasta estudiar todo y todo, porque son súper difíciles los exámenes. Entonces es muy diferente, sí, el tema de la proactividad con respecto a la cultura, porque sí podría servir aquí en México. El detalle es que, pues obviamente aquí, tanto ustedes como yo, sabemos completamente que a menos que nos guste el tema, o que seamos muy interesados o necesitamos pasar la materia, vamos a hacerlo. Y de otra manera es como de, pues ya el último día, chingue su madre. Entonces, eso es lo que cabe mucho recalcar en lo que sería el modelo envasado en competencias. El apartado cultural en el que la persona no desarrolla esas habilidades, obviamente, por flojera. Y pues sí, es lo que me gustaría recalcar. Bueno, pero realmente el sistema es generalizado, o sea, en todo el mundo te califican en base a algo impuesto que tú obviamente no sabes si lo quieres o no, o si eres bueno en ello, no siguen tus pasiones, sus pasiones, la gente, lo que hace que la gente hace que se cohíba realmente a sus competencias y realmente bloquea lo que es el ser, o sea, se basa más en competencias duras y ya sabes, matemáticas, que lingüística, que eso no digo que sea malo, o sea, sí es bueno, pero hay más cosas más allá aparte de esas, ¿sabes? Ahí lo que, por ejemplo, me gustaría hacerte el argumento es, por ejemplo, allá, esos, no argumentos, sino adicionar al comentario, con lo que corresponde a la parte de competencias, allá tiene algo que es la misma manera, pero allá se dedican, hay 2 o 3 tipos de educación. Está el AESO, que es ¿cómo se llama? Sistema educativo general. Está el sistema educativo por cultura y el sistema educativo por trabajo. Entonces creo que son 3 o 4 tipos. Le dicen AESO, BESO y CESO. Y estos ¿cómo te diré? El AESO es lo que nosotros conocemos como escuela. Matemáticas, inglés, historia, geografía, ¿qué otra? Lengua, literatura. O sea, son materias que obviamente sabemos que lo tenemos que llevar con todo. Es general. El TESO, por ejemplo, se enfoca en las cosas técnicas. ¿Qué voy a aprender a hacer? ¿Qué voy a desarrollar? Por ejemplo, voy a ser carpintero, voy a ser un administrativo. O sea, se enfoca en cosas que más te pueden gustar. Y está el cultural. El cultural se enfoca, ¿te gusta lo que sería la música? Bueno, te voy a desarrollar la parte de la música. Vas a tomar clases de música, vas a tomar clases de pintura, vas a tomar clases de danza. Entonces, tienen un aspecto de con respecto a tres pilares, tanto el general, que conocemos, el técnico para trabajo y el cultural. Porque algo muy definido allá es, tal vez sabes que no quiero ser un investigador en general, pero prefiero hacer algo técnico y me gusta, la verdad, construir casas. Y ganas bien construyendo casas. Y entonces esos son aspectos que finalmente las personas aquí todavía no lo tenemos. Es como, aquí te hacen el estudio, ¿cómo se llama? ¿De qué quieres estudiar? Pero no te vas a evocar, exacto, el estudio vocacional, pero no es como que haya un sector más allá por ejemplo, en Chiapas, lo que es el COVACH te maneja el sector administrativo, el sector de salud y el sector de contabilidad. Y se acabó. Entonces, es como de a huevo. Pues igual aquí el COBAEP hace lo mismo. Entonces, finalmente, sigue siendo la misma estructura con respecto a la base. O sea, es una u otra, o trabajo, pero no hay, por ejemplo, un aspecto que se lleva a la cultura. Aquí, a menos que te guste mucho, vas a Bellas Artes y vas a estudiar, vas a aplicar a una de las mejores escuelas de danza de todo México. Entonces, es que también sí te preocupa, chécate, igual lo que comentas, pero otro detalle yo que agregar es de que también depende mucho el sistema, digo yo soy el maestro, bueno, soy maestro, es mucho el sistema tanto escuela a nivel privada como pública, como lo que mencionas, me gusta mucho porque tú nos haces recalcar el sistema en otros lugares. Chema mencionó, ¿no?, que el sistema mexicano y el ISA
es obsoleto. Y tenemos, por ejemplo, lo que dices, los COBAEP, los COBASH, como se llaman los estados de los que nos escuchen, de nosotros, eso, que no te ayudan a ir más lejos. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, todo ese tipo de secundarias, de bachilleres, perdón, es terminar una carrera técnica para literalmente ser un obrero. Así de fácil. No te dicen, o sea, tú sales con un título técnico, ya nada de irte a la universidad si no lo deseas, ya puedes irte a buscar un trabajo. Y es lo que lo veo con muchos casos. Digo, eso nada más es para salir y ser un obrero más, para pues, no progresar, no innovar, no buscar un estudio y buscar pues una profesión. Y pues digo, ese es uno también de los detalles en el sistema educativo de aquí. Yo Concuerdo. creo que ahí esa parte tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo, ahora que, bueno, prácticamente yo ya terminé, este, yo estuve en una escuela privada, un bachillerato general. Entonces, cuando entré a la universidad, yo sí sentí que había ciertas deficiencias en mi aprendizaje o en mi conocimiento más que nada respecto a otros que estuvieron en una escuela donde sus materias eran, como ustedes lo dicen, más técnicas. Porque, por ejemplo, los que ya tenían conocimientos de contabilidad y también en cierta parte de economía, pues me llevaban un montón a mí que yo nunca había tomado clases de ese tipo. Entonces, sí tiene sus pros y sus contras, y también, así como lo que yo aprendí, también tuvo sus pros y sus contras. Porque es muy fácil y se escucha mucho que dicen, es que yo para qué quiero saber esto si nunca lo voy a aplicar en la vida. Pero también hay que tomar en cuenta que es conocimiento que a la larga te enriquece y que puede que lo apliques o no, pero al fin de cuentas lo sabes y a lo mejor no te va a ayudar como tal en tu vida profesional, pero sí te puede ayudar o enriquecer culturalmente. Bueno, ahí yo creo que la gente, bueno, primero debería contextualizar lo que está aprendiendo para de esa manera saber más o menos en qué lo va a usar, ¿sabes? Creo que de esa manera la gente va a tener como que una visión para saber en qué lo puede aplicar y no va a ser solo un poco de spam de información en el cerebro. O sea, sí, es información que te puede servir en cierto punto de tu vida, pero si no lo retiene tu, bueno, tu memoria, pues realmente da igual, es como si no lo hubieras aprendido. Y también quiero reforzar lo que dice Rodrigo, porque pues sí, es cierto. O sea, la gente va a la escuela y al no dejarles pensar, no dejarlos sacar esa creatividad que tiene una persona, un niño, pues simplemente hacen que, pues no, ¿cómo decirlo? Que no resalte esas ganas de querer hacer algo diferente, sino, como decía, la escuela está estandarizada, por lo tanto, a pesar de que nosotros tenemos capacidades diferentes y formas de aprender diferentes, al estandarizarlo, hacen que ciertas personas se sienten estúpidas al no poder con algo que está impuesto, ¿sabes? Sí, no, y Pues de yo me hecho algo siento estúpido, que pero sí, ¿eh? aguanta, ajá, de que antes de que se me vaya también la idea, era eso, ¿no? De que lo que comentamos, el sistema público y privado, digo, yo que estuve en las dos, tanto como estudiante y ahora como maestro que estoy, pues, a nivel privado, difiere demasiado, o sea, y tanto en nivel público como en privado hay también niveles, ¿no? Desde escuelas, pues sí, no sé, para no irme mal, horribles, su sistema pobre, su infraestructura peor, a escuelas tanto públicas como privadas de primer nivel, que hasta lo que siempre vemos en las escuelas gringas, que es como, ay, ¿por qué no viví eso? Pues sí las hay en México, son contadas, pero pues también lo hay. Y es que esa es pues sí, también, el gran parteaguas en este país donde, pues sí, el sistema educativo no es parejo para todos, o sea, ni todos tienen el mismo acceso y no es tan parejo en todas las zonas del país como pues, o sea, para todo aquel que quiere estudiar, o sea, les digo, yo estoy en una escuela de paga, pues chiquita, yo que soy nivel secundaria son un poquito más de 100 alumnos. Yo he visto otras como, bueno, los que nos escuchen de otros lados, pero Chema, Eddie, tal vez Eli han escuchado del Quevedo. Es una escuela
privada, pero pues de las mejorcitas del estado, y esas es de esas que tienen las actividades extracurriculares, equipos de muchas cosas, chalala, ¿no? Y pues públicas ni, pues igual no se diga, ¿no? Hay desde las de pueblito que no tienen ni bancas, que me ha tocado ver, que se sientan en blogs, hasta pues también, ¿no? De nivel como el CENSH, el Centro Escolar Niños Héroes, que tiene también equipos deportivos, piscinas olímpicas, que dices, ay, güey, yo nunca creí que una pública llegara a ese nivel. O sea, sí, o sea, ese es el problema, ¿no? Que es está muy mal repartido, pues sí, tanto, no sé, digo, las privadas son empresas, en sí son empresas, no son escuelas, pero está tan mal repartido todo eso, que pues también por eso el nivel educativo en México está tan mal y está tan, pues sí, pues ahora sí que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres porque pues no tienen el mismo acceso la gente que le quiere echar ganas, pues a la escuela, y los que sí tienen los medios, pues hay muchos que es como, me da hueva, mis papás me mantienen, o X cosa, y pues tampoco le echan ganas. Sí, pero no creo que si vas a una escuela de paga o no, significa que tengas una buena educación. Digo, hay muchas cosas que aprendes fuera de la escuela, y de hecho yo creo que la educación empieza por los padres, y es ahí donde se pierden muchas cosas. Por ejemplo, la escuela, al tratar de ser un sistema que nos prepara para el mundo laboral, Muy cierto, muy hace, cierto. hace que estemos bajo mucha presión social. También las métricas hacen que las personas se estresen. De hecho, hay un estudio, bueno, de hecho la Secretaría de Educación, digamos, pero de Finlandia, ellos hicieron un estudio en el cual afirman que la gente que es evaluada sin métricas, o sea, sin un número, que no les pongan un número, son más felices y tiene todo el sentido del mundo porque no te comparas, te estresas menos, o sea, según en ese apartado digamos que todos son iguales, o sea, no hay nadie más inteligente ni más tonto. Además que está muy padre la parte de Finlandia donde el maestro y el alumno están en el mismo nivel. Básicamente ellos les dicen por su nombre y no hay como que esa barrera de autoridad. Lo que eso está muy bien, ¿sabes? Hace como que te sientas menos presionado. Y respecto a las presiones sociales, bueno, creo que todos hemos vivido eso alguna vez. Y bueno, los suicidios están cañones por eso mismo. Aquí hay una cosa que tú acabas de decir y es que muchas cosas vienen pues literalmente de tu núcleo familiar, ¿no? Y es algo que igual suena hasta trillado porque es algo que se repite y se repite y se repite constantemente sobre, por ejemplo, los valores que tienes y que se refuerzan en las escuelas y cuestiones así, ¿no? Pero también este punto yo creo que tiene que ver con los profesores, porque así como mencionaban, o sea, sí es muy diferente la educación tanto entre escuelas privadas como entre escuelas públicas, pero también no importa si estás en la mejor escuela, si tu profesor no te da esa motivación para querer ser mejor o la motivación simplemente con la que él llega a impartirte los conocimientos que él tiene. Porque también creo que es un error que tú como estudiante pienses que llegando a la escuela te sientas y te van a dar todos los conocimientos. Creo que también ahí debe de haber parte de uno como estudiante y pensar en un conocimiento más autodidáctico y que si tienes dudas, pues entonces llegues y las externes a los profesores. No puedes esperar que todo te lo den, que también es, creo, parte de las cuestiones de las reformas educativas y de hasta cierto punto el pensamiento que ahora tienen en las escuelas al decir que el maestro o el docente ya no es literalmente el maestro, sino es un facilitador de conocimientos. Pues sí, todo lo encontramos en internet. Y sí tienes razón, de hecho es complicado motivar a los alumnos si el mismo maestro no está motivado, porque a ellos también les limitan su creatividad, ¿sabes? Ellos no pueden decidir cómo calificar en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la universidad hay muchos, me tocó maestros que decían, yo no quiero hacer exámenes, pero me lo piden. Entonces, como que eso mismo también quita la creatividad a los maestros y por ende al
no dar la clase como ellos mismos quieren, siento que de esa manera pues no reflejan la motivación en los alumnos. No sé si Roy esté motivado, por ejemplo, dando clases. ¿Qué me puedes decir de eso, Roy? No, siendo sinceros, no. Pero no es por mí, más que nada, sino porque, digo, yo ahí lo que yo ahora quiero comentar es que es más que nada, tanto el sistema, claro, o sea, por ejemplo, supervisión escolar, si supieran, digo, igual si da tiempo, no me quiero también estar así dándome media hora hablando, pero tanto las supervisiones escolares que no te exigen, te exigen resultados, pero no dan apoyo, no te dicen cómo, o sea, como nos toca a muchos, incluso en la escuela, que la verdad, yo a veces lo he hecho a otros maestros de como, ahora le haces esto, ¿no? Y a ver cómo lo haces, ¿no? Y como receta del Filadelfia, que no sé si han visto el meme, ¿no? Cómo hacer unos chiles. Pon los chiles, mételes el queso y ya están. Y como, ay, luego lo demás. Y o sea, así es supervisión, ¿no? Así llegamos a ser también los maestros, ¿no? Y así es supervisión escolar, que no motiva, solamente te exige, shalala, y ya. Y otro que sí yo he visto mucho, demasiado, no es tanto ni los maestros ni los alumnos, son los intermediarios, que son los padres. Muy, pero muy pocos padres, y o sea, no les miento, igual no sé quienes nos lleguen a escuchar que sean padres de familia, digo, tanto de mi parte como mis amigos, sé que ninguno lo somos, pero la verdad, o sea, contados los padres, no miento si puedo decir que un papá de cada salón, si mi salón son como de 20 alumnos, uno o dos son los que están ahí interesados con sus hijos, los apoyan, les ayudan. Todos los demás nada más van o quejarse, o hay papás invisibles que hasta uno se pone a pensar si el niño es huérfano o lo abandonaron. Y los papás para mí quizás el peor, pues sí son pues no lo peor, digo, soy feo, pero son los menos motivadores tanto para el alumno como para el profesor, porque Eli tocó un tema, un punto importante, y Chema también lo medio lo comentó, como pues nosotros los maestros sí enseñamos, pero la educación empieza en casa, y muchas cosas se tienen que reforzar con la enseñanza en casa, pero ningún papá ayuda porque muchos, claro, ¿no? Uno puede decir, tienen razón, pero ni modos. ¿Para qué tienen hijos? Uno es como, por ejemplo, no, pues yo no me acuerdo hacer esto ni esto, y es como, pues, ¿para qué tienen hijos? Tienen que apoyarlos. El maestro no siempre les va a estar enseñando, y lo que decíamos nosotros, o sea, sus maestros les vamos a dar yo 3 años de secundaria, va a venir otro, pero los papás los van a tener toda la vida, incluso cuando ellos hagan sus propias vidas. ¿A quién van a recurrir los hijos si tienen algún problema, si se pelean con la mujer, con los nietos? Pues a los papás. Y los papás no tienen eso en mente de que, ah, ya me dices de mi hijo 7 horas, es problema del profesor, ya que llegue a casa, su tarea, pero pues no ven todo el relajo que hay. Digo, ahorita con la pandemia, me encanta porque ya ningún papá se queja de, oh, que deja mucha tarea, que mi hijo no puede hacer esto, o de que, pues sí, la verdad, sin sinceros, hay alumnos no burros, por así decirlo, pero que son distraídos, no les gusta la escuela, aprenden más lentos y ya los papás se dieron cuenta. Ahorita me ha tocado que la directora general de mi escuela, ningún papá se queja ya de eso, de que, ay, no, que el maestro enseña mucho, que mi hijo no aprende, shalala, ya vieron que su hijo carece de atención, y al estar ahora los papás haciendo las tareas con ellos, literal ya han tocado papás de que se quejan de que no, si mi hijo es un pinche burro. Y pues ese es el detalle también, que ahorita los papás ya están apoyándonos más. Digo, es horrible la situación que vivimos, pero gracias a eso ya los papás están metidos con los hijos. Pero pues también el problema es ya hay varios también que dicen como, ya, me quiero deshacer de mis hijos, yo no los quiero acá. Muchos han tocado, que nos ha comentado la directora, que es como, ¿cuánto quiere? Y órale, ahí lo tienen en la escuela metido. Y es como, no, pues no es de dinero, sino que es pues algo a nivel mundial, a nivel nacional. Y o sea, sí, o sea, digo, quizá ya me fui un poquito más del tema, pero sí el detalle es eso, ¿no? Que los papás son los principales desmotivadores, tanto uno como maestro, como para los alumnos, porque no, pues sí, como todo, yo lo fui y sé que ustedes lo son, y los que nos escuchan lo son, todos somos doble cara. Se oirá feo, pero somos unas personas en nuestras casas, somos otras personas en la escuela, muy diferentes. Y pues sí, chance, hasta somos otras personas allá en la calle. Somos cambia mucho la forma de ser de una persona en el ámbito laboral, estudiantil y en el ámbito hogareño. Depende ya. Ya me desahogué, pero sí. No, eso que dijiste es muy importante porque hay niveles, ¿no? O sea, hay
está bien que los papás se involucren y todo, pero también hay un nivel en el que ya no deberían y que ya le debieron de haber enseñado al individuo como ser, ¿no? Porque hay una experiencia que tuve en la universidad. Para los que nos están escuchando, en algunas materias con algunos profesores se llevaban a cabo prácticas que eran como simulaciones de algún, no sé cómo decirlo, ¿alguien me ayuda? Eran como simulaciones de algún momento que tuviéramos que llevar a cabo en nuestra vida laboral. Por ejemplo, una exportación, cómo se harían los trámites, cómo se haría este, todo el proceso de proteger los productos y transportarlos y así. Ese tipo de cuestiones. Creo que te En una respondiste de tú las... solita. ¿Perdón? Te respondiste tú solita, no necesitas tener una ayuda. Sí. Bueno, en una de las ocasiones se juntaron varias materias para hacer este tipo de prácticas y a una niña fue y la ayudó su mamá y la mamá prácticamente ya era la que nos estaba diciendo a todos que ni siquiera éramos como sus compañeros directos, porque como les digo, eran diferentes materias y eran diferentes maestros, pero al fin de cuentas pues todos formábamos un equipo, ¿no? Pero la mamá prácticamente era la que ya le estaba diciendo a todo el equipo, oye tú, ven y ayúdales. Estaban ellos haciendo la parte de la tarima de cómo acomodar los productos y embalarlos y toda esa parte, ¿no? Entonces la mamá era la que ya nos estaba mandando a todos y sí fue así como de, ¿qué? No es posible que a este nivel vaya la mamá a ayudarle a la hija. Yo O creo sea, que sí hay niveles. Y también tiene que ver, yo creo, con la motivación. Y era algo que comentaba Chema al principio, ¿no? O sea, este sistema educativo, en cierta forma, está establecido para que memorices y no pienses hasta cierto punto. Hay puntos a favor y puntos en contra, por ejemplo, de que lleguen con conocimientos de economía o con conocimientos de contabilidad. Y eso les ha ayudado a varios de nuestros compañeros muchísimo. Y yo que de plano no sabía nada de ahí, pues sí tenía que echarle más ganas, ¿no? Pero también dependía mucho del maestro, porque había un maestro de los primeros cuatrimestres que nos daba cuenta y la neta es que, o sea, sí te lo explicaba y todo, pero era así como de, si quieres echarle ganas o no, no importa, de todos modos vas a salir bien, te voy a poner 9. Y ya en las últimas materias tomé con otro profesor que Rodrigo amaba y que la neta yo pensé que no iba a pasar porque no sabía nada por lo mismo de que me había faltado la motivación en los primeros cuatrimestres. Entonces, pues realmente fue ahí cuando dije, ok, a ver, sí puedo. Y afortunadamente mis papás no me presionaban y me decían, mira, si vas a repetir materia, está bien. Y si la vas a repetir es porque no tienes los conocimientos suficientes y necesitas reafirmarlos. Y también creo que esa parte es importante porque a muchos de nuestros compañeros lo llegué a escuchar de su propia voz, decían que prácticamente sus papás los habían obligado a estudiar lo que estábamos estudiando. Y me parece que está muy mal y también que les digan, ahora la terminas porque la terminas. Porque entonces cuando crezcan, ¿qué tipo de interés van a tener con sus hijos? O cómo van a ser y en caso de que se dediquen a la docencia como Roy, ¿qué tipo de maestros van a ser? Barco. Entonces, en realidad, creo que desde uno mismo viene el compromiso que tiene con las siguientes generaciones y de qué tipo de conocimientos les van a dar. Bueno, aunado a eso, yo quisiera agregar que me parece que es todo una conjunción de problemas en general, porque sí, el sistema y la educación que tenemos está mal diseñado. Está diseñado solamente para que seamos mano de obra, trabajadores. No potencia tu creatividad. Y a eso le agregas el hecho de que hay muchos profesores que no tienen vocación por eso mismo, porque los obligaron o porque están ahí nada más porque no había de otra.
Y a eso le agregas Perdón. lo que habían comentado antes de los padres, pues es como todo una serie de problemas que a final de cuentas es lo que está haciendo que nuestro sistema educativo y la educación en general en el país esté fallando, porque pues no tenemos como algo que esté uniendo a todas las cosas, ¿no? Entre los papás, los profesores, el sistema, todo está saliendo mal y son muy pocas las personas que en realidad están siendo beneficiadas por este sistema que tenemos. Yo agregando de André, tiene razón, digo, yo igual, quizás digo, los que nos escuchan van a decir, ay, qué negativos, no sé qué, pero siendo sinceros, y casi todo el país lo sabe, reforzando lo de André, el sistema educacional, del sistema educacional, la SEP, que es la que dirige todo esto, está muy mal diseñado, la verdad, no funciona el sistema. No me voy a regresar a historia, que a pesar de que doy eso, pero lo que dice André, yo por ejemplo, vocacionalmente, pues estudié lo mismo que todos mis amigos, comercio internacional, doy historia y geografía a nivel secundario. Geografía sí la puedo impartir, eso sí va dentro de mi rúbrica, dentro de mis conocimientos, historia no. Digo, de no ser porque yo la verdad no es que diga, digo, los que nos escuchan me van a decir, ay, entonces, ¿qué haces ahí? Sino porque historia, digo, mis compañeros mis amigos me pueden apoyar. Historia sé demasiado, me encanta la historia, y fue como, ok, ya la hice. Pero sí, Andrés, como dice, si me hubiera tocado, no sé, español, sí me la aviento todo por, pues sí, tener dinero. Matemáticas, por ejemplo, sí las puedo impartir. Digo, es cierto, nos enseñaron mucha matemática en nuestra carrera. Las odio, pero pues también las podía enseñar. Pero sí, recargando lo que dice Andrés, como otra con la pandemia yo lo he visto, no sé si algunos de ustedes amigos y los que nos escuchan, han visto, por ejemplo, la televisión. A nivel secundaria, esos programas que están pasando, se las enseñan a las telesecundarias, son repeticiones. No innovaron, no hicieron nada nuevo, la gente no lo está viendo y, por ejemplo, nosotros nos están exigiendo, pero yo la verdad, lo que nos están dando la SEP, la Secretaría, no está funcionando. Está funcionando más lo que yo estoy impartiendo, sin necesidad de usar lo que la SEP nos dio. Y pues sí, trágicamente, pues ha sido así desde que se creó la SEP. Se creó terminando exactamente la Revolución Mexicana en 1921 y pues se ha seguido trabajando igual la SEP hasta ahora. Todo lo hacen pues con sus calzones, como uno diría. Y hay tantas cosas que tienen que reformar, que renovar, pero pues se la llevan por la fácil, o sea, a los maestros les exigen, a los directores les exigen, digo, no sé, a los supervisores, pues sí, también se les exijan demasiado, pero no hay una comunicación, no se entabla nada, este, como decía André, hay maestros que enseñan, hay maestros que no, hay alumnos que aprenden, hay alumnos que no. Y pues trágicamente, pues no es todo, sí, no es todo se distribuye de una manera equitativa, tanto la educación como los recursos, este, aunque se oiga muy fuerte, podrido desde adentro, desde los más altos rangos, y pues nos dan la torre, pues a nosotros, digo yo como alumno que fui, ustedes que lo pasamos, digo ya cursamos desde el kinder hasta la universidad, cursamos todo lo que hay, y realmente pues sí hay muchos desperfectos, demasiados, ¿no? En todos los niveles educativos, desde el básico hasta el media superior y el superior. Es que meterse ese tipo de temas ya es, bueno, es aún más profundo porque eso es ya corrupción. Y por ejemplo, aquí en América Latina, en Colombia, la educación es gratuita. De hecho, hay programas donde ellos te pueden ayudar a pedir un préstamo estudiantil, pero es toda una línea de corrupción ahí porque el 70% es cartera vencida y lo peor de todo es que los colombianos están perdiendo sus casas, ya saben, por las hipotecas, porque no pueden pagar esos préstamos. Entonces, incluso, bueno, aquí en México también, digo, hay un lugar en Ciudad de México donde puedes comprar un título, más o menos 35,000 pesos, digo, que ya parezca como de la SEP y todo, y dices, Y a ese hasta de nivel, En Santo medicina, güey, lo Domingo, que ¿no? quieras. no sé dónde es, En pero es Santo en Domingo, sí, sí, CDMX, sí. y a ese nivel llega la corrupción, ¿no? Y es, El y Edwin que sabe, de ahí saqué el mío, dice. pero realmente el De ahí papelito lo está voy a sacar con sobrevalorado. esta pandemia, güey, la neta, o sea. Pues no sería mala idea, porque, pero da igual, porque la verdad el papelito está sobrevalorado. Mira, Bueno, hay pero es que gente, aquí en México
obviamente todos te dicen, ¿sabes qué? Papelito habla. O sea, no te pueden dar un trabajo cuando pues tú no Cierto. tienes tu papelito, ¿no? Eso también es algo muy importante que pues debemos de recalcar, que pues quizá no tengas tú el papelito, pero tienes todos los conocimientos y eso es en lo que no se basan aquí en México, ¿sabes? O sea, puede haber alguna persona que esté con su papelito y que no sepa nada, pero tú no tienes tu papelito y ya por eso no te dan el trabajo. Pero no solo en México, digo, por ejemplo, los más grandes millonarios que hay en el mundo, por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, que en paz descanse, Mark Zuckerberg, ninguno de esos acabó la universidad Slim. también, por ejemplo. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que como tú dices, Eddie, papelito habla. Ninguno de esos tres podría, por ejemplo, Zuckerberg no podría dar una materia de, de marketing digital solo porque no tiene papelito. Bill Gates no podría dar una clase de sistemas porque no tiene papelito. Entonces, eso es como que a nivel internacional. Pero por eso como que debe haber una reforma total dentro del sistema educativo. Pero es complicado porque, bueno, primero se tienen que definir qué es lo que se tiene que enseñar. Y yo creo que las competencias blandas, como pueden ser el liderazgo, cómo hacer relaciones interpersonales, eh, ay, ¿qué otra cosa? Toma decisiones son más importantes que lo que te enseñan. O digo, no digo que esté mal lo que te enseñan, pero creo que primero debes enfocarte en ti mismo antes de aprender algo más. O sea, las competencias básicas como leer, escribir, todo eso sí se tiene que enseñar, obviamente, pero deberían darle a la gente herramientas para que pueda ser un poco más autodidacta. Y un dato curioso aquí, no sé si sabían que Billie Eilish no fue a la escuela. Ella le dieron educación en casa. Y no sé cuántos Grammys ya tiene. A mí me gustaría diferir, bueno, me gustaría opinar que difiero con tu pensamiento, Chema, porque no me parece correcto que nos podamos comparar contra este tipo de personas, por lo que se comentaba antes, la cultura es totalmente distinta y en México tenemos una cultura muy paternalista. Entonces, por ejemplo, si tú como egresado no consigues trabajo, bueno, entonces el papá o el tío busca cómo conseguir trabajo. Y en Estados Unidos es completamente diferente. Digo, allá una vez saliendo de la preparatoria, pues los muchachos buscan independizarse de sus papás y aquí no. Aquí es completamente distinto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este tipo de comparaciones porque la cultura difiere demasiado. Y a eso era lo que iba antes, que me perdí en algún momento de mi speech. Pero ¿realmente está mal como tal el sistema educativo o también es una cuestión que viene más cultural? Precisamente por esto que tú acabas de comentar y los argumentos por los que te estoy diciendo que yo difiero completamente de ese tipo de pensamiento. Concuerdo en esa parte, también es muy cultural. América Latina es todo un caso. Pero a eso voy con lo que deben dar el tipo de habilidades blandas, porque eso es como que algo que te ayuda a crecer de manera autónoma. Por ejemplo, la toma de decisiones, no tengo que explicar por qué te ayudaría, ¿no? Esa es una de las cosas que yo creo que deberían enseñar en las escuelas. Algo que también creo, bueno, dentro de las habilidades es el trabajo en equipo o liderazgo. Por ejemplo, la mamá del proyecto que nos comentaste era una líder nata. Digo, si puso a trabajar a no sé cuántos mocosos a sacar el proyecto, es porque ninguno sabía liderar. Es algo que no nos enseñan. No, Creo que hace falta. lo peor, disculpa, lo peor de todo es que nadie le hacía caso tampoco a la señora. Y ahí también es un poco de los valores de cada uno, de que sí se tiene que respetar a los mayores, pero también era como, ok, señora, a ver, es nuestra calificación y si nosotros lo hacemos bien o mal, pues es porque nosotros lo estamos provocando. O sea, también es cuestión de aceptar tus responsabilidades y de tus, sí, de tus responsabilidades, ¿no? Qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, lo que estás haciendo y por qué, y qué cosas tienes que mejorar para entonces hacerlo todavía mejor. Y la mamá, o sea,
qué bueno que apoya a su hija y qué bueno que esté ahí, pero desde mi punto de vista no tenía nada que hacer ahí. Sí, concuerdo, pero si nadie hacía nada, al menos alguien hizo algo. Pero me gustaría escuchar de parte de todos qué es lo que ustedes creen que sea coherente y o conveniente enseñar en las escuelas para dar un giro tal vez no de 360 grados, porque digo, cambiar esto tomaría mínimo unos 15 años, fácil. Pero ustedes, qué, mm, qué dirían que sería buena idea enseñar? Yo creo que algo fundamental, yo digo que a partir de secundaria es como o de primaria, finanzas personales, porque la economía en México pues no está pues muy bien que digamos, y creo que el mexicano no ahorra, no tiene la capacidad de ahorro. Entonces, creo que sería una buena materia para que nuestra economía pues poco a poco vaya fluyendo. Y ahorita con que ya quitaron lo de las pensiones, ya tienes que ir ahorrando tú poco a poco con lo de tu trabajo. Siento que esa sería una materia muy importante. Otra materia que a lo mejor podría funcionar sería una que sería fabricación de ideas, porque muchos tenemos ideas y no sabemos cómo plasmarlas, cómo ejecutarlas, y pues así para poder eh, crear empresas que puedan pues salir a flote, ¿no? A nivel nacional o a nivel internacional. Yo para agregar, digo yo también ya para terminar, si no me meto más en polémicas y me caliento. Este, yo más que nada sería implementar, pero como el sistema educativo japonés, digo, como dice Chema, 15 años, igual la cultura, como dice Eli, digo, la cultura, cuando algo está muy arraigado en la cultura, cambiarlo es difícil, tan solo que metas miedo a la población. Pero como lo hacen en el sistema japonés, un viejo dicho japonés menciona que la disciplina superará la inteligencia, que los jóvenes pues, desde nivel preescolar sepan respetar sus aulas, porque no lo hacen. Digo, quizás se perdieron empleos, porque para eso hay se me fue su nombre de estos, gente del aseo, que en Japón no existen. Desde que ellos sepan que ellos tienen que pagar todo, reparar todo, pintar todo, limpiar todo, les generan otra conciencia. Igual el maestro, digo, ok, hay maestros buenos, malos, pero la educación empieza en casa y quieramos o no, el maestro es el que enseña todo, enseña todas las materias, ¿no? Incluso nosotros, nuestra carrera, nos dieron maestros. Cualquier carrera que estudies, el que sea ingeniero, abogado, doctor, le enseñó otro doctor que es maestro, porque le está enseñando sus conocimientos. Y yo digo que pues al menos eso, tratar de implementarlo, cambiarlo desde pues, muy pequeños, que aprendan a respetar el lugar donde se les enseña, así como pues sí, también a aquellos a quienes les imparten la educación. Digo, hay que mejorar también a los maestros, eso es muy cierto, pero desde muy pequeños que aprenden a respetar, que es algo que se ha perdido, pero pues mucho, digo, yo lo veo ahorita en secundaria y por los papás, no sé, digo, algunos quizás sí son en sus casas educados, otros no, pero hay demasiados jóvenes hoy en día que sí, ya no respetan a las autoridades y lo vemos también en nuestro país, ¿no? O sea, digo, ya me iré a otro tema, como con las policías y eso, pero yo digo que eso sería pues lo mejor, al menos para mí, ¿no? Que se enseñen valores que se han perdido desde muy pequeños. Es lo que agradezco a la pandemia, que lo único que saco es que se vuelven a recuperar valores que ya no había en los hogares, la convivencia familiar, el respeto a los padres, este, la comunicación y todo eso, que la verdad muchos hogares ya lo habían perdido y gracias a la pandemia se recuperaron porque pues ya no tienes con quién más platicar, con quién más estar. Pero yo, al menos eso es lo que yo quisiera que se pudiera otra vez, pues volver a poner, a tener adentro de la educación. A mí me gustaría mencionar que un aspecto muy importante de la educación y que debería darse sería la inteligencia emocional. Ahorita mismo las empresas sí podrán contemplar mucho que tanto conocimiento tengas, indudablemente. Digo, obviamente una persona preparada con, no sé, vamos con nosotros, que conozca SAP, y otra persona que no conozca SAP, pues obviamente no va a calificar tan fácilmente. O sea, tendré que tener una entrevista, tendré que tener un verbo súper bueno, una labia súper al punto,
tendré que tener una muy buena presentación, tendré que responder todas las preguntas coherentemente y obviamente incitar el tener una inteligencia emocional de decir, bueno, tal vez, bueno, una inteligencia emocional certera con respecto a lo que él sabe y lo que puede y lo que no puede hacer. Lo que me refiero a inteligencia emocional es el hecho de que una persona, las cosas que haga y por qué las hace, va a tener una influencia en las decisiones y en el desenvolvimiento de una empresa, de su vida misma. Por ejemplo, siempre, desde que leí el libro de inteligencia emocional, que obviamente que todo el mundo sabe, de Daniel Goleman, es muy interesante como una frase siempre se me quedó y es un ejemplo, es como de, tuviste una pelea, ¿no? Bueno, quedaste a una cita y una cita con la persona con la que estás saliendo, ¿no? Y entonces si esta persona se molesta y tú dices, oye, discúlpame, llegué tarde. Y dice, ¿pero por qué llegaste tarde? O lo primero que pasa es que te molesta. Si una persona tiene una baja de la inteligencia emocional, ¿cuál sería su respuesta? Digo, llegaste tarde, es que de seguro estabas con otra, o shalala. Pero ¿qué tal si la persona tiene una inteligencia emocional alta? ¿Qué va a poder decir? ¿Todo estuvo bien? ¿Pasó algo en el camino? O sea, te estás poniendo tanto en una parte como estás asumiendo que no estás asumiendo lo que pudo haber pasado, sino te estás poniendo de la otra parte de la persona de la misma manera, que estás dando a conocer que lo que pase lo puedes discernir muy bien de lo que tú piensas a lo que realmente pasó. Por ejemplo, igual en el trabajo. O sea, un aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional en las materias sería, ok, tienes este problema con tus jefes, ¿qué es lo correcto de hacer? Lo escalas al siguiente jefe, lo hablas primero, lo compartes con tus compañeros, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, esa parte de inteligencia emocional es muy contemplada con respecto a las empresas, y aquí estoy viendo en tanto a las empresas como en la persona misma. Entonces, me hace una materia que tendría que darse, o tal vez no sea mi inteligencia emocional, pero tenga un nombre diferente y que tenga un acercamiento integral para la persona, donde incluya todo lo que puede ver tanto en su vida, lo que puede aplicar en su vida, así como en la empresa. Yo concuerdo bastante en eso, pero más que inteligencia emocional, yo lo haría como un trabajo interpersonal para que las personas trabajen en sí mismos, o sea, que desde niño te enseñen a trabajar en ti, que pienses en ti, porque si de por sí el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana, me parece importante que pues sepas, no sé, en cierto punto llegar a controlarte, ¿no? Para evitar cierto tipo de problemas que existen hoy en día, como lo son la deserción escolar, de lo cual no hablamos tanto, pero la deserción escolar es algo bastante grave aquí en México porque hay muchos niños, estudiantes, jóvenes que dejan de estudiar por lo mismo, ¿no? Porque llegan a tener una presión que los sobrepasa o por presión de los padres para evitar también, no sé, la falta de vocación, para saber escoger bien las decisiones que vas a tomar en la vida, para que estés consciente de que todas las decisiones que tomes van a ser única y exclusivamente basadas en lo que tú piensas y en cómo eres como persona, para evitar suicidios, para evitar violencia. Todo este tipo de problemas me parece que están relacionados con esto, con no saber manejar bien las emociones. Independientemente de que vaya a ayudarte en un futuro en el trabajo y lo que tú quieras, me parece esencial que como ser humano sepas, pues, trabajar en ti mismo, meditar incluso. Bueno, lo que dicen tanto como Néstor y tú, André, de hecho van muy de la mano. Y es algo que, pues, también quiero, pues, comentar. De hecho, es a lo que yo me refiero con que deben enseñar a hacer antes de tener. Porque nuestra sociedad es más de tener estatus por tener, por tener, por tener. Entonces, si lográramos cambiar eso, que obviamente lleva su metodología y algo que llevará igual mucho tiempo, si nos enfocamos en el ser primero, creo que ya tenemos un muy buen avance.
Pero creo que alguien quería también comentar, pero entre tanto comentario, lo callamos, ¿no? ¿Eli? No. Sí, porque creo que me faltó. Bueno, Bueno, sí, pero no está relacionado con esto, entonces termina tu idea. no, yo básicamente quiero escuchar también tus ideas de qué es lo que te gustaría que enseñaran, porque, digo, ya hablamos casi todos, pero creo que no has hablado tú. Pues todo lo que han dicho es muy importante y también son cuestiones que desde mi punto de vista estarían muy bien implementarlas. Sobre todo había pensado en lo que había dicho Eddie, ¿no? O sea, finanzas personales es muy importante y la mayoría pues no tienen, no tenemos ese tipo de cultura. También lo que comentan de las emociones es muy cierto, sobre todo porque nuestra cultura en general en el país y creo que se ve más en las generaciones em, anteriores a a la nuestra, que no se le da el mismo tipo de importancia y hasta resulta como un tema tabú, pero bueno, eso es otro tema que habrá que explicar más adelante y a mayor profundidad, así como también el tema de la sexualidad, porque en las escuelas se toca de una manera muy hasta cierto punto morbosa y probablemente, o sea, como todo lo que se ha platicado tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero si se explicara de la forma correcta y se le diera la importancia, digo, México es un país en el que hay muchísimo embarazo no deseado y es súper lamentable porque existiendo tantos métodos anticonceptivos, ¿cómo es posible que sigan sucediendo estas cuestiones? Obviamente dejando de lado la parte de las violaciones y todo ese lado que sí es muy feo y es otro tema aparte, pero también la parte en la que es consensuado y no se tiene la responsabilidad adecuada para este tipo de cosas, ¿no? O sea, se debería de enseñar ese tipo de cosas sin el morbo y además tomando conciencia de lo que implica. A mí nunca se me va a olvidar una clase que me dieron en la secundaria, creo, en la que te hacían hacer una lista de todas las cosas que implicaría tener un hijo y al final terminas como de, ¡ay, no inventes! Entonces, hay muy pocas parejas que se ven hasta hoy en día que realmente planean este tipo de cuestiones y aunque se supone que se fomenta y se dice y se habla y todo, realmente no se enseña como debería de ser. Pues todos los temas no se Así enseñan es. como, bueno, perdón, Eric, bueno, termina tu idea y ya termino con la mía. No, pues solo iba a decir que sí es cierto que te empiezan a inculcar miedo acerca de los niños y pues por esa razón, pues sí, a mi punto de vista, yo sí planeo no tener hijos. Este, no sé, o sea, como que es algo que te da también la escuela, que te da cierta cosa que no, o sea, no sé, no quiero yo tener hijos. Quizá porque me lo enseñaron muy distinto en la escuela, ¿no? Yo creo que más bien ese es un tema generacional, pero a lo que iba era que realmente te enseñen bien, o sea, lo que es toda esta parte de la sexualidad humana, porque es un tema muy tabú y no debería de ser así. Bueno, pues todo lo que están diciendo, pues nos enseña bien, como decía hace rato. Y de hecho, ¿se han preguntado ustedes por qué trabajan mejor bajo presión? ¿Alguno tiene idea de por qué? Creo que ese es un no. Bueno, No, creo que no. bueno, de hecho esto cada uno tiene una brecha de aguante al estrés. Digamos que primero está la zona de confort, luego está la zona de aprendizaje y luego está el estrés. O sea, nosotros tenemos que tener un poquito de estrés para entrar en la zona de aprendizaje. Y esta zona puede ser chica, o sea, puedes aguantar poco y estresarte, o puedes aguantar muchísimo y aprender mucho. Por eso se llama la zona de aprendizaje. Esta zona de aprendizaje es la que nos dicta nuestro nivel de productividad. Y ahí es donde está el límite bueno, nuestro límite básicamente. Por esto mismo nosotros estamos
diciendo que trabajamos mejor bajo presión, pero llega un punto en el que ya no aguantas y eso se vuelve estrés. Entonces, si pudiéramos enseñar también un poquito de esto, creo que sería ideal. Y ya para terminar, bueno, quiero escuchar sus conclusiones. Por mi parte, yo concluyo que el sistema no es el adecuado, hay muchas cosas que mejorar, que estamos básicamente en una, bueno, también podemos decir que estamos en una bulimia educacional, ¿no? Porque en los exámenes nos aprendemos muchísimas cosas, bueno, las memorizamos y las escupimos. Entonces, creo que necesita una reestructuración desde adentro. Eso por parte es mi conclusión. Ay, cabrón, bulimia. Otro tema muy Bulimia, bueno que se podría hablar, pero bueno. bulimia educacional, porque pues, sí, o sea, tragamos muchísima información, la escupimos y se nos olvida. No, güey, eso se llama rumiar como chivo. Pero bueno. Yo de conclusión, pues la verdad no tengo nada más que aportar, digo, siendo sinceros, quizás soy muy negativo en ese aspecto. Pero digo, sí, digo, ya lo comentamos todos, hay demasiado que mejorar. Ni hablar, como dijo él, es la cultura del país, siendo sinceros, es desde muy arriba, todo empieza desde muy, muy arriba, y son cosas que afectan a nuestra educación porque tienen que ver mucho con temas que todos conocemos, que también aplican para hacer otro podcast acerca de ello, como la corrupción, lavados de dinero, etcétera. Pero, pues sí, siendo sinceros, o sea, digo, se puede mejorar desde el hogar, pero pues sí, ¿no? Uno siempre se quejará, pero todo empieza desde muy, muy arriba. Pues bueno, eso es todo de mi parte. A mí me gustaría concluir que lo que falta en el sistema educativo sería el acercamiento a la persona, no solamente por la parte de conocimiento, sino también por la parte emocional y la parte cultural a desarrollar para que esta persona misma no solamente crezca siendo un robot. Conozco personas que son muy buenas personas en el aspecto, o sea, se desarrollaron muy bien en el aspecto de vender, en crear negocios, pero en el aspecto emocional o en el aspecto cultural, platicas con ellos y es gente vacía. Y entonces, yo creo que eso es un poco más subjetivo, porque digo, personas que van a completamente saber, pues esa persona está bien, me cae bien por esto y esto y esto, pero no puedes platicar más, pero lo aceptas. Pero finalmente, hay ciertos detalles que en todo momento, si uno completamente es ignorante en cierto grado, unas personas más que otros, pero siempre es idóneo tener un poquito más conocimiento, aunque no tengas de todo, pero tan siquiera tener un poquito más y poder desarrollarte en ese aspecto, que por ejemplo a mí, en el aspecto que me gusta más es el de la música, el baile, el arte artes visuales, mejor dicho. Entonces, eso me gustaría poder desarrollarlo, tal vez no ahorita, porque todavía estamos estudiando todavía sigo estudiando, me faltan 3 materias, pero en un futuro me gustaría poder desarrollarlo y que venga por mí mismo y que pudo haber sido desarrollado hace unos 7 años y que no se pudo. Y es algo que me gustaría que otras personas pudieran desarrollar y que yo no pudiera. No sé quién falta. ¿Alguna otra conclusión que quieran mencionar antes de cerrar el podcast del día de hoy? Pues yo creo que hay que autoconocernos, hay que saber respetar a nuestros padres, que nuestros padres no se incluyan tanto o sea, que sí se incluyan, pero no a tal grado de lo que ya había comentado Eli, en ir a la universidad y estar mandando a otros que no son tus hijos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que los padres se incluyan con sus hijos para su educación, pero no a tal grado de sobreprotegerlos, porque los hacen inútiles. Creo que eso sería todo por mi parte. No sé qué más tienen que agregar. Y pues nos vemos. Bueno, a mí me parece importante decir que sí, el sistema educativo está mal, pero pues no hay que echarle la culpa de todo, ¿no? También hay que poner de nuestra parte para pues mejorar o cambiar esto desde nuestra trinchera, desde lo poco o mucho que podamos hacer. Ser mejores estudiantes o ser mejores profesores en caso de Rodrigo, ¿no?
tratar de aportar tu granito de arena para que pues en algún momento esto pueda cambiar, porque pues me parece que no se puede quedar así por mucho más tiempo. Eso es todo lo que tendré que decir yo. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Nosotros somos Alitas Friends en La Casa Invita y pues nos vemos en el siguiente podcast. Se cuidan mucho.